Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. Esto es Muy de Abogados. El día de hoy nos acompaña la abogada Ariadna Martínez, especialista en litigio fiscal y administrativo. Ariadna es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde actualmente cursa la maestría en Administración Tributaria en la Facultad de Contaduría. Actualmente se desempeña como abogada asociada en el área de litigio fiscal y administrativo de la firma HW Abogados. El día de hoy nos va a platicar de un caso de éxito que le tocó litigar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de pensiones estatales. Ariadna, ¿cómo estás? Bienvenida. Me da mucho gusto recibirte en el podcast de Naticum. Como ya lo comenté en la presentación, Ariadna es una abogada yucateca con mucha experiencia en materia fiscal, en materia administrativa, y lo más interesante de todo es que esta experiencia la ha acumulado rápidamente porque es una abogada muy joven, como se pueden ustedes percatar, pero me da mucho gusto recibirte porque esto quiere decir que la experiencia no está peleada con la juventud, por el contrario, hay gente que estudia, que se aplica. Y me consta que en tu caso eres una mujer exitosa, me consta que has ganado asuntos muy importantes para tus clientes, para las personas a las que tú atiendes en HW Abogados. Y en esta ocasión, bueno, pues te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy contenta de estar con ustedes para hablar de este asunto que es muy relevante para, en general, para el juicio contencioso, para las personas. Y ahorita vamos a empezar a comentar el asunto y van a ver por qué la importancia de lo que vamos a tratar. Así es, Ariadna, es un asunto muy interesante que tiene que ver con pensionados, que tiene que ver con el derecho que tienen las personas, pues una vez de que concluyen su vida laboral, el derecho que tienen a continuar recibiendo los recursos que durante su vida fueron acumulando, ¿no? En esta figura del derecho laboral, que evidentemente es el derecho a la pensión. Pero es un asunto relevante, como bien lo indicas. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de los antecedentes, por favor? Bueno, en este caso, acude con nosotros un pensionado del gobierno del estado de Yucatán que no le estaban pagando su pensión, se la concedieron y desde que se debió empezar a pagar, nunca le hicieron ningún pago. Entonces, esta persona promueve juicio contencioso administrativo estatal, porque es un oficio de concesión del estado de Yucatán. Entonces, promueve el juicio contencioso pidiendo la ejecución de este oficio, pues para que le paguen. Y derivado de esto viene la contestación del gobierno del estado en el sentido de plantear una reconvención. Y en esa reconvención lo que ejerce es la acción de lesividad o el juicio de lesividad. Entonces, ¿qué es lo que pretendía el gobierno con esta acción de lesividad? Pues precisamente que se declarara la nulidad de ese oficio de pensión, pues para no pagarlo, ¿no? Entonces, vemos cómo en este juicio contencioso había pues dos intenciones contrarias, ¿no? Por parte del pensionado, pues que le paguen su pensión, y por parte del gobierno del estado, que se declara la nulidad de esa pensión, pues para no pagarla. Entonces, viene ya el tribunal a resolver sobre este asunto y, en primer lugar, estima que tiene que resolver sobre la legalidad o la ilegalidad de esa concesión de pensión, y entonces determina que es procedente y fundado la acción que está promoviendo el gobierno y dice es ilegal este oficio de concesión de pensión, por lo tanto no se va a pagar. Y en cuanto a lo que estaba reclamando el pensionado, que era que se le pague, pues ahí ya es improcedente el juicio y ya no hay pronunciamiento sobre estas pretensiones. Correcto. Aquí acabas de tocar un tema muy importante porque me parece que hay una figura típica en el proceso, particularmente en el juicio contencioso administrativo, que es la figura de la reconvención. Eh, y al mismo tiempo hablaste del juicio de lesividad. En tu opinión, ¿qué hubiera sido lo correcto que hiciera el gobierno del estado? Porque yo creo que para nuestra audiencia es muy importante, estas son figuras procesales, y entiendo que la figura de la reconvención pues no es común en el juicio contencioso administrativo, ¿no? Para eso tiene otra vía
el gobierno del estado. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Bueno, es importante en primer lugar entender que el juicio de lesividad es un juicio contencioso, pero es especial, porque en este caso es la autoridad la que demanda al particular para efecto de obtener la nulidad de un acto que le es favorable, como en este caso es la pensión que se le concedió a esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que haber hecho la autoridad para promover pues, de manera correcta esta acción de lesividad? Pues como lo establece la ley, promover el juicio de manera autónoma, presentar su demanda en los términos que establezca la ley y con base en eso se iba a proceder a dar trámite y en su caso se podía haber acumulado al juicio, o sea, como que se resuelva junto con el juicio que promovió el particular para que fuera de manera congruente lo resuelto en ambos juicios. Pero no se podía, en este caso, intentarlo a través de la vía de la reconvención, porque esa es una figura que no está contemplada en el juicio contencioso administrativo y que además es incompatible, porque es un juicio en el que las partes no se encuentran en una igualdad procesal. Qué interesante. Entonces, eso quiere decir que el gobierno del estado, para intentar revocar el otorgamiento de la pensión, en lugar de promover el juicio de lesividad, en el propio juicio que promovió el pensionado, lo contrademanda para quienes nos escuchan y que no son abogados. Lo que hace es proponer una contrademanda en el mismo juicio, lo que francamente yo nunca había visto en el juicio contencioso administrativo, ¿no? Creo que esto es lo novedoso, digamos, o lo interesante de este asunto. Vamos, parte de la relevancia y que ya comentaste es que el propio Tribunal Contencioso del Estado pues decide declarar fundada la pretensión del gobierno del Estado a través de la reconvención y pues evidentemente revoca la pensión otorgada. Frente a esta decisión del tribunal, ¿qué estrategia seguiste? ¿Cuál fue la siguiente instancia? Bueno, ya con la sentencia del tribunal, lo que promovimos fue un amparo directo en contra de esa sentencia, en el que se plantearon diversas situaciones, como fue la incompatibilidad de la vía de la reconvención en el juicio contencioso, la inconstitucionalidad del artículo 10, que igual ese es, más adelante vamos a estar comentando al respecto, pero algo muy interesante en este asunto es que cuando se promueve el amparo directo, se pide la suspensión para que al pensionado le comenzaran a pagar, porque cabe resaltar que durante el juicio contencioso se pidió la suspensión, se le concedió, hubo varias acciones que se hicieron durante el juicio contencioso donde se ordenó el pago de la pensión que todavía se encontraba en litigio, pero por diferentes situaciones no se pudo llegar al momento en el que le hicieran el pago. Entonces, ya en este punto procesal que fue ya en el amparo directo, nos encontrábamos en la misma situación del inicio. A él no le habían pagado y ya se había declarado en este caso la ilegalidad de la pensión, pero esto todavía iba a ser materia de controversia en el amparo directo. Entonces, en esta oportunidad se planteó, se solicitó la suspensión de manera restitutoria para que durante la tramitación del amparo le comenzaran a pagar. Y pues fue favorable la respuesta por parte del tribunal colegiado, que en este caso concede la suspensión para el efecto de que le pagaran durante la tramitación del juicio de amparo. El juicio de amparo. Qué interesante porque seguramente nuestros colegas que nos escuchan van a coincidir en el sentido de que siempre hemos hablado de la suspensión con efectos restitutorios en amparo indirecto. Pero acá no, acá se plantea una suspensión con efectos restitutorios, pero en el amparo directo, que es lo interesante, ¿no? Y que además que lo tiene que otorgar un tribunal colegiado, como tú bien lo acabas de indicar. ¿Y qué siguió? ¿Qué te resolvió el tribunal colegiado en este sentido? Bueno, en el caso de ya la resolución del amparo, el tribunal colegiado negó el amparo porque consideró que la vía de la reconvención sí era compatible con el juicio contencioso administrativo por temas de economía procesal, por igualdad procesal y en términos de, el derecho de acceso a la justicia que contempla el artículo 17 constitucional, consideraron que a la autoridad
le correspondía ese derecho y que por tal podía haber ejercido esta acción a través de la reconvención, como se tratara de cualquier juicio entre los particulares, ¿no? Entonces, de este punto, el colegiado dice, sí, la reconvención sí procede en el caso del juicio contencioso, pero en cuanto al artículo 10, que ese es otro tema que se planteó, la inconstitucionalidad del artículo 10 en cuanto al plazo para promover el juicio de lesividad, igualmente el colegiado dice que sí, que este artículo se puede interpretar de tal forma que sí contempla a partir de cuándo se puede promover el juicio de lesividad y dice que va a ser, o sea, lo vincula con un artículo que es el artículo 12 de la Ley del Contencioso Administrativo del Estado, para efecto de decir que el juicio se puede promover a partir de los 15 días de que la autoridad advierta que hay una ilegalidad o que le falta algún requisito al acto administrativo. Entonces, esta interpretación es muy relevante y hay que tener en cuenta este término advierta porque es parte de lo que considera la Corte al momento de resolver y declarar inconstitucional este artículo. Este artículo que ahorita vamos a la decisión de la Corte, pero qué interesante porque entonces en el amparo directo ante el tribunal colegiado combates no solo la decisión del tribunal, sino además del Tribunal Contencioso del Estado, sino además la constitucionalidad de un artículo que se aplica durante el trámite del proceso y particularmente es este precepto número 10 que tiene que ver con el plazo para promover el juicio en todo caso, que debió ser juicio de lesividad, pero que ya vimos que no ocurrió así y que por lo tanto pues nos deja esta incertidumbre jurídica el legislador de interpretar cuándo advierte la autoridad la ilegalidad en los distintos actos que puede emitir. Eso pudiera tornarse, en mi opinión, pues sumamente arbitrario, ¿no? Entonces, pues de alguna manera el colegiado confirma la decisión del Tribunal Contencioso Estatal. ¿Y qué continuó? ¿Por qué llegó el asunto a la Corte? Bueno, como ya vimos, la sentencia tiene estos pronunciamientos. En cuanto al artículo 17 constitucional, el tribunal colegiado hace una interpretación de este artículo para considerar que la autoridad tiene el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones que lo tiene un particular. Entonces, ese es uno de los motivos por los que este asunto se va a la Corte, porque hay una interpretación directa del artículo 17 constitucional. Y el otro motivo es porque al pronunciarse sobre el artículo 10 y su forma de interpretar, de considerar que sí establece cuándo, hasta qué momento se puede promover el juicio de lesividad, sí hay un pronunciamiento como tal sobre su inconstitucionalidad o constitucionalidad, que es lo que considera la Corte. Y además, estos dos puntos se consideran de una relevancia para el orden jurídico nacional. ¿Por qué? Porque el juicio contencioso administrativo está establecido a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y es importante establecer qué figuras jurídicas pueden ser aplicables en el procedimiento para generar una certidumbre pues prácticamente a nivel nacional, porque si no en cualquier juicio contencioso se podría aplicar una figura que es incompatible y que puede dejar en inseguridad a los particulares. Perfecto, perfecto. Entonces, en ese sentido, la Corte advierte todos estos elementos que nos acabas de indicar, advierte que son de interés y trascendencia para el orden jurídico y admite, entiendo, el recurso de revisión. Entonces, en la Suprema Corte. Y finalmente, ¿cuál fue la decisión que adoptó? Que la Corte concede un amparo y ¿qué continúa ahí? Vamos. La Corte decide conceder el amparo porque analiza estos dos puntos, que era la interpretación del 17 constitucional y el tema de constitucionalidad del artículo 10. En cuanto al primer punto, considera la Corte que la autoridad no tiene el derecho de acceso a la justicia como lo tiene cualquier persona y que en el juicio contencioso las partes no se encuentran en una igualdad de condiciones porque hay lo que se llama una relación de supra a subordinación, que es que el particular pues no está en igualdad de condiciones que la autoridad, ¿no? En el caso del juicio de lesividad, por mencionar algunas características, en general en el orden federal vemos que la autoridad tiene
un plazo que es de 5 años para promover el juicio en contra de los particulares y podríamos decir que no hay una igualdad. Evidentemente no, porque se tiene que considerar que el Estado pues tiene toda esta carga laboral, toda esta infraestructura que es pues la administración pública en sí, ¿no? En cambio el particular pues tiene unas condiciones diferentes y esas diferencias se toman en cuenta sin que en ello haya una violación a las condiciones que de manera procesal deben de regirse en ambos, ¿no? Entonces, aquí la Corte considera que no se detenta este derecho por parte de la autoridad, que no es el juicio contencioso, no hay igualdad de condiciones, entonces no podría venir el Estado a presentar la acción de lesividad a través de la figura de la reconvención, que normalmente se presenta en juicios ordinarios y este no es un juicio ordinario, es un juicio especial. Entonces no puede ser aplicable. Además de que por su naturaleza esta figura es incompatible con el juicio contencioso. Y otros temas ahí de que no puede ser supletoriamente aplicado, toda vez que no era la intención del legislador que se considerara una figura como la reconvención en el juicio contencioso. O sea, no hay una necesidad de que se aplique porque el juicio puede existir y llevarse y resolverse sin que se necesite la figura de la reconvención. Entonces, eso es lo que nos resuelve en cuanto a la reconvención, que no es algo indispensable, que no se puede aplicar supletoriamente y que la autoridad no tiene el derecho de acceso a la justicia en ese sentido. Y en cuanto al artículo 10, la Corte resuelve que este artículo es inconstitucional, toda vez que no contempla un plazo fijo para que la autoridad pueda promover el juicio de lesividad, sino que al contener esta palabra advertir, genera incertidumbre en los particulares porque no se sabe hasta qué momento va a prescribir o se va a extinguir la acción de la autoridad para promover el juicio de lesividad, de manera que se prolonga en el tiempo y no se sabe en qué momento queda firme este derecho o este beneficio que tienen los particulares con este acto que les es beneficioso a ellos, ¿no? Entonces dice la Corte que este artículo es inconstitucional porque al no establecer este plazo fijo viola el derecho de seguridad jurídica. Y algo muy relevante que dice es que no se puede interpretar de manera conjunta con el artículo 12 de la ley del contencioso, que eso era algo muy importante porque el colegiado lo interpretó de forma conjunta el 10 con el 12 de la ley de lo contencioso para decir que eran 15 días a partir de que se advierta la ilegalidad. Y en este caso la Corte dice, no, aquí no se puede hacer una interpretación conjunta porque, primero que nada, el artículo 12 solo es aplicable para la interposición del juicio contencioso por parte del particular. Y en segundo, porque este artículo 10 no establece plazo fijo para promover el juicio de lesividad. Entonces no hay manera de que se interprete de forma conjunta un artículo que es violatorio del derecho de seguridad jurídica. Entonces en ese sentido se declara su inconstitucionalidad al no establecer plazo fijo y al permitir en su interpretación que la autoridad pueda recaer en alguna arbitrariedad. ¿Por qué? Porque con este plazo, con esta palabra advertir, la autoridad puede en cualquier momento decir que advirtió la ilegalidad del acto y se vuelve prácticamente imprescriptible esta acción que puede ejercer en el juicio de lesividad. Y ello pues afecta obviamente a los particulares porque ya hay una incertidumbre de cuándo va a poder quedar firme o ya van a estar seguros de que ese derecho que ellos tienen pues ya no se les puede quitar, ¿no? De cierta manera. Claro, sí, no, completamente cierto en el sentido de que efectivamente, pues si la ley contiene esta palabra, este verbo advertir, pues genera una incertidumbre terrible porque pudieran pasar 20 años con el otorgamiento de la pensión y en 20 años advertir que el acto es irregular y por lo tanto en ese momento plantear en todo caso la revocación del acto administrativo, ya sea en el juicio de nulidad o en esta figura que el gobierno del estado decidió agotar, que fue la reconvención en el juicio contencioso, ¿no? Pues muy interesante, Ariadna, la verdad es que te felicito porque además entiendo que es un asunto que llega a la corte y eso no es muy sencillo.
La realidad es que felicidades, es un extraordinario resultado el que obtuviste en este juicio. ¿Y qué sigue? Conceden el amparo, evidentemente se declara la inconstitucionalidad de este artículo 10. ¿Y qué continúa entonces? Bueno, en este asunto, pues la Corte ya concedió el amparo. Lo que sigue es que se regrese el expediente al tribunal colegiado para que cumpla con la ejecutoria de la Corte, pero el cumplimiento del colegiado va a implicar que va a regresar el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa Estatal para que ellos vuelvan a emitir una sentencia tomando en consideración la improcedencia de la vía de la reconvención y de la acción de lesividad y resuelvan todos los demás pretensiones o conceptos de impugnación que no fueron materia de la sentencia, que en este caso lo que debería de ser es que se resuelva la improcedencia del juicio de lesividad y consecuentemente se estudien las pretensiones, los conceptos de impugnación que formuló el pensionado a efectos de que se le pague la pensión. Claro, correcto. Entonces todavía queda un proceso más, todavía queda una etapa procesal más en la que el Tribunal Contencioso del Estado tendrá que emitir una nueva resolución y pronunciarse, como bien indicas, me imagino, sobre los conceptos solo del pensionado, quiero Así entender, es. ¿no? O sea, es decir, el gobierno del Estado ya no tendría la oportunidad de reclamar estas ilegalidades que planteó en su juicio de reconvención o en su contrademanda, digámoslo, para que, insisto, quienes no son abogados, pues entiendan cuál fue la problemática, ¿no? Y bueno, después de esta decisión de la Corte, en tu opinión, ¿qué trascendencia tiene la decisión más allá del tema concreto del pensionado? El que se haya declarado la inconstitucionalidad del artículo 10, ¿qué trascendencia tiene en tu opinión? Pues este asunto es muy importante porque al declararse la inconstitucionalidad del artículo 10, que prácticamente se tomaba para considerar el plazo para promover el juicio de lesividad, tenemos que en el estado de Yucatán ya prácticamente la acción de lesividad queda sin fundamento para saber a partir de cuándo se va a poder promover. Entonces, cualquier juicio de lesividad que se pueda promover por parte de la autoridad, ya sea para anular, en este caso, una concesión de pensión, una licencia, una concesión, una autorización, una devolución de algún saldo, cualquier cuestión que se pueda plantear que sea materia de un juicio de lesividad, podríamos hablar de que sería improcedente ante la inconstitucionalidad de este artículo, porque pues no hay plazo fijo para promover este juicio de lesividad, ¿no? Entonces es importante considerar eso, que esta inconstitucionalidad trasciende a cualquier juicio de lesividad que se pueda promover en el estado de Yucatán. Y para evitar esta situación, habría que haber por parte del Congreso una reforma al artículo 10 para establecer o regular cuál es el plazo fijo o, en dado caso, una reforma a la ley del contencioso administrativo del Estado para encuadrar o para establecer en algún artículo cuál es el plazo para promover un juicio de lesividad. De otra manera, hasta que eso no suceda, no hay plazo para promover un juicio de lesividad y eso es inconstitucional. Completamente de acuerdo. Nos encontramos en un vacío regulatorio. Prácticamente se queda sin regulación el juicio de lesividad en el estado de Yucatán. Y bueno, en este caso nos parece que la decisión de la Corte es completamente apegada a la Constitución, pero habrá otros casos en donde el gobierno del estado requerirá del juicio de lesividad y como tú bien lo acabas de indicar, es importante que el Congreso regule la figura en la ley correspondiente, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Ariadna. La verdad es que es un asunto sumamente interesante. Estamos muy contentos de que estés con nosotros en Aticum. Nuevamente te felicito por este resultado. Es extraordinario. El hecho de que la Corte se haya pronunciado en un tema tan delicado en favor de los pensionados, me parece que siempre será una gran noticia para el orden jurídico mexicano. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos para cualquier cosa. Excelente. Sí, te puedo asegurar que próximamente estarás por acá porque además has tenido muchos casos de éxito, entonces te vamos a volver a invitar con mucho gusto, ¿no? Okay. Y bueno, pues para todos quienes nos escuchan, muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.
que consulten nuestra página de internet naticum.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.